Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Que la gracia y la misericordia de Dios esté reinando en este día, en cada corazón, en cada familia, en cada hogar. Y en el día de hoy tenemos un episodio sumamente interesante, porque ustedes lo pidieron. Así estuvimos preguntando la semana pasada que cuáles temas querían que tratáramos aquí. Y trajimos a una pareja, a un matrimonio excepcional. Un matrimonio que ellos son un modelo, un referente de familia. Ellos son pastores, son conferencistas, tienen una familia preciosa, son padres de 2 princesas y tienen mucho que dar acerca del tema de la crianza de los hijos en este tiempo. El tema que hemos escogido con ellos es cómo pastorear el corazón de tus hijos. Ese va a ser el ABC de una serie de temas que estaremos dando a partir de esta semana. Así que le damos una cálida bienvenida a nuestros amados Viannelis y Esdras Oyer. Muchas gracias, bendiciones. Me presento, Esdras Oyer, mi esposa Viannelis. Vamos a cumplir 19 años de casado y tenemos 2 hijas, Abigail, que es la alegría del padre, y Samantha, la que sabe escuchar. Esas 2 son nuestras preciosuras que el Señor nos ha asignado para que nosotros la hagamos flechas o la hagamos discípulas de Jesús. Hermoso, precioso escucharte hablar así. Viannelis. Hola, Hola. gracias por la invitación. Es un placer de verdad estar aquí, poder compartir con ustedes, con el público que sigue este podcast, y la verdad es que es como una bendición y un privilegio, o sea, el poder conversar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ay, sí, maravilloso. Bueno, y cabe destacar que aquí estoy yo, hermano de Esdras, cuñado de Viannelis, esposo de Tere, y estamos en familia en el día de hoy. De verdad que es un gusto, es un honor tener este espacio. Alguien me decía antes de comenzar el día, en la mañana temprano, hay que aprovechar este momento en familia porque esto no se ve todos los días, y mucho menos Esdras y Viannelis, que son pastores en Punta Cana, pero que tienen un gran desarrollo en el tema familiar. Además, pastora, hay gente que saben de teoría, pero en la práctica tú ves que como que le falta todavía práctica, pero en verdad por los frutos nosotros podemos reconocer que hay un buen trabajo familiar, paternal, maternal que han hecho en esas 2 hermosas princesas. Así es, son una pareja de esposos y de padres muy cariñosos, muy amorosos. Para mí son uno de los principales referentes que tengo como familia, porque realmente nos modelan con el ejemplo. En ustedes puedo ver siempre el modelo de Cristo. Ustedes con su vida nos modelan a nuestro Señor Jesús. Y para mí de verdad eso me llena de mucho goce, de mucha alegría, y por eso les admiramos. Pues vamos a entrar con nuestro tema, señores, porque ustedes saben que hay que aprovecharlos, ¿verdad? Ay, sí. Bueno, nosotros tenemos muchas inquietudes y vamos a tratar solo algunas con ustedes. Vamos a ver cómo el tiempo nos ayuda. En el tema de la crianza de sus hijas, primero quiero que nos digan las edades de sus hijas y cuáles han sido los principales retos y desafíos que han tenido como padres para criar hijos en este tiempo. ¿Quién comienza? Bueno, yo quiero decir algo con respecto a lo que ustedes decían. Es algo que lo venimos como saboreando desde que el Señor nos entregó nuestras hijas, y lo comentamos allá en la comunidad en Punta Cana. Y es el hecho de que estamos empezando en la crianza. Y es un dicho como que se ha hecho popular entre nosotros en la comunidad allá. Y es que todavía no nos digan muchas cosas buenas hasta que no terminemos de criar. Porque aunque sabemos que los frutos los va a dar el Señor en su tiempo, pero estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y entendemos que en su momento Él va a traer ese fruto, ¿verdad? Completo. Lo que estamos haciendo es simplemente obedeciendo al Señor. Nuestras niñas ya están una en la adolescencia plena, que es Abigail, que tiene 13 años. Todavía nos falta mucho por recorrer con ella.
y la más pequeña, que es Samantha, tiene 11. O sea que estamos ahí, como marcando y topando la adolescencia. O sea que en eso vamos. Y el reto más grande que puede haber para mí, por ejemplo, la crianza es trabajosa. Es trabajosa. Dice un expositor sobre la crianza que el padre tiene que terminar el día cansado de criar. Wow. Entonces, eso es un reto también para mí personalmente, el trabajo que hay que tener, lo laborioso que es y también lo planificado que uno debe de ser. Yo tiendo a ser menos planificado que mi esposa y cómo tengo que planificar el trabajar con mis hijas, los temas, lo que le voy a dar, lo que quiero compartir con ellas, todo eso, esa planificación para mí ha sido un gran reto porque es muy difícil. O sea que estamos hablando de que la crianza es un día a día. Así es. Y algo importante para ir sumando lo que decía Estras, es el hecho de que si tú no planificas lo que va a pasar, cualquier cosa puede suceder. Eso es importante. ¿Por qué las escuelas funcionan? Porque hay que planificar. El maestro no puede llegar al aula sin una planificación. Tiene que haber una estructura, tiene que haber un plan a seguir. Y obviamente en el día a día, en el corre-corre, tú puedes echar mano de cualquier cosa, vamos a decirlo de esta manera, para improvisar o salir del momento, pero en la crianza tú tienes que ser intencional. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo siembro matitas, yo tengo muchas plantas. Y cuando yo estoy limpiando las plantas, me doy cuenta que en algunas hay hierba. Eso pasa. Si yo el otro día saqué de una maceta todo y solamente dejé la tierra, le quité la plantita porque se me había secado. Yo no planté una semilla y ¿saben qué pasó? Creció una hierba. Asimismo es el corazón de nuestros hijos. Si tú no siembras intencionalmente lo que tú quieres cosechar en un futuro, pues tú no vas a tener lo que tú realmente quieres. Es decir, que tenemos que ser intencionales, tenemos que planificar. Y ese ha sido uno de los retos para nosotros, cuando tú conoces que hay una verdad que es la palabra del Señor y que tú tienes que ponerla en el corazón de tu hijo. Entonces, el reto es el tiempo. Y ese ha sido el primero de los retos o de las primeras cosas con las que nosotros nos hemos visto combatiendo, porque estamos siempre corriendo. No es un secreto para nadie que vivimos en un tiempo de mucho compromiso, de mucho trabajo. ¿Y qué pasa? Que cuando yo me lleno de tantos compromisos, ya, como yo termino, como decía Estras, yo termino agotado, pero imagínate que sea lo contrario, que yo ponga en mi agenda el yo incluir a mis hijos en mis planes diarios. Va a ser muy diferente. Ese ha sido uno de nuestros retos. Y otra de las cosas con la que yo de manera particular me he visto combatiendo ha sido con el hacer las cosas que funcionan, lo que se llama el pragmatismo. O sea, hay veces que uno hace lo que en el momento te dicta hacer porque funciona. Y nosotros no podemos vivir por el pragmatismo, nosotros tenemos que vivir por principios, lo que dice la palabra. Y si pudiéramos tal vez mencionar algún otro para nosotros, ha sido el poder abocarnos a una crianza que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra norma de vida, es nuestra conducta. Entonces, hay muchas corrientes, hay muchos pensamientos con respecto a cómo criar y como decía Tere al principio, en este tiempo sobre todo hay muchas voces que se están levantando para decirnos qué hacer cuando ya el Señor ha dicho lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, estos han sido parte de los retos. Y un tercero que yo pudiera mencionar es el de uno no repetir patrones que nos pasa a todos. O sea, probablemente yo haya practicado, haya hecho algo muy parecido a como a mí me criaron. A lo mejor ustedes también, si ustedes se ponen a recordar cómo lo hacían en tu casa, cómo hacían los Oyer, cómo lo hacían los Jiménez, cómo lo hacían los Román. O sea, cómo era la casa materna nuestra. O sea, eso permea mucho la forma de nuestra crianza. Pero volvemos al punto. No solamente en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo, porque es lo que va a guiar la crianza
de nuestros hijos. Entonces, esos son retos que te pudiéramos mencionar. Y todo depende también de los patrones que se repitan, porque los malos patrones y los malos ejemplos no lo vamos a repetir. Exacto. Pero aquellos que sí nos condujeron, ¿verdad?, por un camino de obediencia Exacto. y de formación correcta, eso sí debemos repetirlo. Claro que sí. Algo que me encantó que ustedes dijeron fue la planificación. La planificación realmente nos lleva a gestionar y también a estar presente, a ser padres presentes. El Ujú. padre que no planifica tener tiempo con sus hijos no va a estar presente, No. o sea, no va a provocar y no va a ser intencional para que esas horas puedan ser productivas en la relación Sí. con sus hijos. Me encanta, de verdad que sí. ¿Y Ujú. Estras, ha tenido algún otro reto? No, No. eso es básicamente son eso. Ok. Sí. Lo que nosotros hemos manejado, que Bian estaba hablando de cómo ser un padre bíblico, cómo ser un padre que sigue las normas bíblicas, es un tanto difícil porque muchas veces nosotros no queremos ni siquiera corregir a los niños, Ujú. no queremos que ellos lloren, no queremos, incluso si hay que aplicar la vara, no quisiéramos como padre, nos destroza el corazón hacer ese tipo de cosas, pero alguien nos enseñó y nos dijo, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Que se llore ahora o que se llore después? Ujú. Y esa Sí. frase nos confrontó mucho a nosotros cuando nos dijeron, si tú quieres que se llore ahora, bueno, pues entonces tú aplicas la disciplina y ahora entonces tú vas a tener un resultado. Ujú. Sin embargo, si tú quieres dejar que las cosas pasen, dejar que no llore el niño, dejar que, O no que llorar esté tú feliz y también, no no llorar llorar tú tú. también, porque en realidad uno también sufre, Sí. porque no es tan fácil. Tenemos la teoría, pero en la práctica ahí es que se demuestra Entonces, también. cuando Ujú. dice que llorar después, bueno, sería cuando ese niño, bueno, crece torcido y entonces se vuelve un desastre su vida, y entonces ahí todos lloramos al final. Llora el chico por su conducta o por sus pecados y también lloran los padres porque no hicieron nada a tiempo con respecto a eso. Todo el entorno es afectado Sí, realmente. o Así sea que es. esa postura debe ser firme Sí. y no flexibilizarse. Esto es bueno, Ujú, señores, ujú, que se comparta bien Ujú. claro, pastora, ujú. porque hay padres que flexibilizan y poco a poco van permitiendo cosas que van en contra de los principios bíblicos. Ujú. Y es que es más fácil. Es más fácil, porque Claro. mira cómo ustedes lo plantean, como un reto. O sea, Sí. los Sí. reta a ustedes Ujú. enfrentar la realidad de sus hijas, del sistema, de lo Claro. moderno, de la crianza moderna, de los Ujú. principios seculares, confrontarlos con los principios bíblicos. Ajá. Cuando Esdras dice, me duele tener que usar la corrección, la vara, Ujú. el decirle que no a nuestros hijos, Ujú. eso duele. Sí. Sabiendo nosotros que tenemos un chancecito, pero el chancecito que se le dé hoy es el mal que se va a desarrollar mañana. Así es. Por lo tanto, entonces, por lo que estoy entendiendo, y ustedes me corrigen, Ujú. es que eso le cierra la brecha a la flexibilización y a dejar por congraciarse y por querer hacer una crianza como muy congraciada con los Ajá. hijos, Perder la autoridad. perder la autoridad y los principios y el enfoque bíblico. Y el amor Así debe es. ser firme, realmente. Así es. Nosotros hemos aprendido que si tú tienes reglas sin amor, no funciona. Sí. Tampoco funciona tú solamente tener amor sin reglas. Es una combinación de ambas cosas y ahí viene la manifestación de lo que es como ese conglomerado de una disciplina que va recta, Sí. va recta y acorde también con la palabra. Tú le das la instrucción, tú le das también el amor. Es una disciplina que se logra con un balance. Sí, y llevándolo ahora al tema de este episodio, que es cómo pastorear el corazón de tus hijos, o sea, cómo cuidar el corazón de tus hijos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como padres? Porque muchas veces, Ujú. y me he visto, ¿verdad?, en algunas reuniones de consejería y de terapia, que hay padres que dicen que la iglesia es la que debe formar a los hijos o que la escuela es la que debe enseñar a sus hijos.
Entonces, como padres, ¿cuál es el rol, cuál es la responsabilidad que tenemos los padres para poder, asimismo, cuidar el corazón de nuestros hijos? Bueno, la responsabilidad del padre con respecto al hijo es toda. Porque el Señor te asignó ese hijo a ti para que tú lo guíes, lo críes, le des, lo envíes como flecha. Tú lo que haces es que a la escuela le delegas tu autoridad o le delegas tu función, tu trabajo. O a la iglesia le dices, mira, a los líderes juveniles, mira, yo debo de estar haciendo esto con mi hijo, esto es lo que yo quiero lograr. Ayúdame con eso. Tú involucras a otras personas de la sociedad, tú lo enrolas, pero básicamente el conducir a los hijos, ese rol lo tienen los padres. A mí me gusta mucho un versículo bíblico que está en Proverbios 23, 26, que dice, hijo mío, dame tu corazón. O aparecen diferentes formas en el mismo proverbio, dame tu corazón, hijo mío, escucha lo que te voy a decir, sigue mis pasos, mira por mis lentes, etcétera, etcétera. La idea sobre la crianza está en que tú debes de tener siempre el corazón del hijo. Tú debes de tener el corazón del hijo. Siempre debes de ir al corazón. Muchas veces, cuando son pequeños principalmente, uno no entiende su conducta. A veces lloran, a veces hacen una rabieta, pero tú no sabes por qué la están haciendo. Si es porque están tristes, si es porque no le dieron, por egoísmo, porque no le dieron lo que querían, si es por cualquier cosa y tú no sabes, entonces tú no puedes solamente asistir la conducta, que eso es lo que nosotros regularmente hacemos. Ay, pero no llore, ay esto, o mira muchachos, no llore. Siempre como que vamos, o no te comportes así, no hagas esto. Exterior. Siempre vamos a lo que vimos, a lo exterior, a lo superficial. Pero en una crianza bíblica, como dice el proverbista, tú siempre vas a querer y a tener que ir a la profundidad, ir al corazón. Por eso es que hablábamos ahorita de que es más trabajoso. Sí. No es solamente lo que tú miras por fuera, sino es lo que está pasando en su corazón, porque donde está su corazón, ahí es que se anida el pecado, ahí es que está el problema real. Y eso se va a manifestar externamente en diferentes situaciones, en diferentes formas, o en llorar, o en pelear, o en morder a alguien, o en no hablar, o en estar guapo y muchísimas cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos, esforzarnos, ser intencional, es la palabra de Bian, la palabra mía es esforzarse, esforzarse a ir más allá, a ver más allá de lo evidente. No los síntomas, sino la causa. Exactamente. Sí. Y con respecto a ese proverbio, que es fantástico, me gusta muchísimo porque él le dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, pero ¿cómo te lo doy? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Lo que hablábamos ahorita. Si no hay un tiempo, si yo no planifico el estar con mis hijos, sobre todo desde las edades más tempranas, porque ¿cómo tú vas a tener el corazón de tu adolescente al que tú no le dedicaste tiempo en Dios su primera mío, niñez, o sea, eso está fuerte. en sus primeros años? O sea, es muy difícil. ¿Cómo vamos a poder saber lo que les aqueja a nuestros adolescentes que se encierran en sus habitaciones, que ya no están en una sociabilización familiar como cuando eran más pequeños? No, ellos ahora están un poco más retraídos, se esconden. Vemos muchos con capucha, con los hoodies, y están tratando de esconderse, pero ¿cómo tú vas a saber lo que hay detrás de ese hoodie, detrás de ese abrigo, en la habitación, en sus AirPods, en sus audífonos? ¿Cómo lo vamos a descubrir si no hemos dedicado el tiempo suficiente? Es como una cosecha, lo que hablábamos ahorita de las plantitas, es una cosecha que lo comenzamos a hacer, comenzamos el proceso cultivándolo desde la edad temprana, desde la niñez. Yo me tengo que invertir, yo me tengo que imprimir, yo me tengo que tirar al suelo con mi niño, yo me tengo que tirar en la grama, me tengo que ensuciar, yo tengo que ir a las actividades de ellos, tengo que escucharle sus tonterías
tonterías ahora, cuando están pequeños, para que cuando tengamos situaciones más grandes, como han dicho muchas personas, niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema más grande. O sea, tú tienes un adolescente y ya tú tienes una situación mucho más grande que como tú la tenías cuando él tenía 5 o 6 años. O sea que para tener el corazón de nuestros hijos es necesario dedicar tiempo. Y como decía Esdras, ver básicamente no solamente lo externo, lo superficial, cuál es la motivación de su corazón para llevarlo ahí. ¿Pudieran? Sí. Sí. Ok. No, definitivamente. Bueno, definitivamente hay que fortalecer la comunicación con nuestros hijos, Así es. tener siempre esa comunicación asertiva, tener una comunicación abierta para que ellos puedan tener esa confianza y abrir su corazón con, ¿verdad?, con nosotros. Y como ustedes expresan, y como nos ha pasado a todos, que cuando vengan los momentos de crisis o cualquier situación más compleja, ellos tengan la misma apertura de poder comunicar lo que les pasa. Claro, porque ahora me está interesando a mí, aunque ya yo crié, el más chiquito de nosotros es de 20, pero me está interesando a mí para que se le diga al público si hay algún método, alguna forma que podamos nosotros utilizar bíblicamente hablando para pastorear correctamente el corazón de nuestros hijos. Bueno, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y también es una vara, es la vara de la corrección, la vara recta, la plomada es la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos utilizar la palabra de Dios como un pastor de un rebaño guía a las ovejas, así un padre tiene que guiar a los hijos, como un pastor de una iglesia tiene que guiar a una iglesia a través de la palabra de Dios, a que coma pastos verdes, así también nosotros tenemos que guiar. Y hay libros que ayudan, libros de la Biblia que te ayudan primero a conocer el Evangelio, que son los mismos evangelios, pero también podemos empezar desde la creación a conocer a Dios como un Dios todopoderoso y creador. También podemos utilizar la Biblia en diferentes momentos en la adolescencia con los proverbios para orar, los salmos, para dar el evangelio, el libro de Juan, el Marcos también, para dar el evangelio, para buscar la salvación de los hijos. O sea, nosotros para pastorear el corazón de los hijos tenemos que utilizar la palabra de Dios. Y hay aspectos fundamentales que me imagino que Bian puede decirlo mejor que yo. Vamos a dar algunos como principios fundamentales que hay que enseñar, que están en la palabra del Señor y hay que enseñarlo sí o sí a los hijos. Sí, este es un tema vasto. No basta solamente este tiempo del podcast, pero que esto va a ser como una motivación para animar a los hermanos de la comunidad. Y pudiéramos mencionar así rapidito el sembrar en el corazón de nuestros hijos la obediencia. Ese es un gran reto. Lo tuvimos mucho nosotros cuando teníamos las niñas más pequeñas, porque no siempre, por no decir nunca, el niño quiere obedecer porque va en contra de lo que es su naturaleza pecaminosa. Recordamos que estamos criando pecadores. Somos pecadores criando pecadores. Y ahí entra el Evangelio, que lo cambia todo. Amén. Aquí viene la esperanza para nosotros como padres, que muchas veces nos sentimos desarmados. Muchas veces sentimos que no vamos a poder, pero le queremos traer esperanza porque el Señor es el que ha prometido redimir todas las cosas en Cristo. Y el Evangelio nos ayuda a tener un lente distinto a cómo el mundo ve la crianza. Entonces nosotros tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos el temor al Señor. Es un poco abstracto porque ellos no pueden, a lo mejor cuando están tan pequeños, entender eso de temor, qué significa eso, pero con nuestra propia vida, nuestra propia conducta también, ellos van a ir cayéndonos atrás, por decirlo de alguna manera. Pero el enseñarles a obedecer a la primera voz cuando están pequeños los va a librar de la muerte. En la misma palabra encontramos que se nos dice, corrija a tu hijo con vara y librará su alma del Seol. Corrígelo con vara y no morirá. Nos resistimos a eso porque como ahora hay una corriente filosófica de crianza positiva en que se plantean muchas cosas, no quiero entrar en eso ahora, pero
el niño tiene que ser feliz, no se les puede tocar, ni nada por el estilo. No quiero abundar mucho ahí porque ese no es el tema, pero quiero sí mencionar que es importante enseñarle a nuestros hijos que deben de obedecer a la primera voz. Si tenemos a un pequeño, un bebé que gatea o un niño que camina y va a entrar su dedito en un interruptor, yo no puedo esperar simplemente a decirle no lo hagas. Tengo que accionar, ser firme, bajarme a su nivel, hablarle con una voz firme. No tengo que dañarlo, no tengo que dañar al niño, pero sí enseñarle entonces en una segunda ocasión, si no me escuchó, que eso es peligro y no se debe. Okay, entonces tenemos que ser firmes en ese sentido. Por eso decíamos que es un reto, porque estamos combatiendo contracultura. Es difícil porque vamos en contra de la corriente cuando tenemos tantas voces, como yo decía al principio, que nos hablan tantas cosas con respecto a cómo debemos de criar. Pero ya la palabra del Señor nos ha dicho qué debemos de hacer. Entonces, una primera cosa, enseñarles la obediencia a la primera voz. ¿Por qué? Porque a la segunda voz ya es desobediencia. Uy. A la segunda voz ya tú desobedeciste y como me desobedeciste a mí, estás desobedeciendo al Señor. Si lo vemos en el formato de lo que es el decálogo, los primeros 4 mandamientos son verticales, ¿verdad? Son hacia Dios. Hacia Dios. Y los demás son Relación. horizontales. Y el primero que comienza horizontal es honra a tu padre y a tu madre. Wow. Y luego vemos una referencia en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice que es el primer mandamiento con promesa. Entonces hay que enseñarles eso. Mira, vas a tener una gran bendición si queremos enseñarle una economía de valores, como se le dice. Pero básicamente es eso, enseñarles la obediencia. Pudiéramos mencionarlo eso como en primer lugar. Y en segundo lugar, que ellos aprendan a tomar buenas decisiones por lo que ya le hemos sembrado. Vuelvo y digo, son muchas cosas que podemos hacer. Que un episodio no basta. Exacto, Como ustedes lo dijeron al exactamente. principio, un episodio no basta. Señores, miren, este tema debe continuar. Yo les prometo que vamos a continuar tratando, ¿verdad? Todos esas aristas que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. Vianelis, Esdras, queremos agradecerles. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Pero yo no me puedo quedar con algo que tengo por dentro porque tumbaron muchos métodos. Cuando el niño llora, por favor, no le den el celular, no le den la tableta, Ay, sí. no le den lo que pidieron. Póngalo a obedecer. No me podía quedar callado, pastor, Sí, porque gracias. eso me trabajó. Sí, gracias. Gracias, pastor. Vamos a tratar ese tema de una manera más amplia porque es lo que estamos viendo, es el común denominador en las reuniones de familia. El niño llora y comienza a manipular, ¿verdad? De esta manera y hay que darle la tableta o el celular, pero no. Le vamos a dar también otras herramientas para que puedan sacar un mejor provecho. Gracias por todas esas herramientas que nos han dado. La verdad es, señores, que nosotros tenemos a nuestro alcance el manual de instrucciones para nosotros enseñar a nuestros hijos y poder tener familias seguras, familias que estén, ¿verdad?, bajo la cobertura y la protección de Dios, que puedan manejarse con principios y con valores en este tiempo. Quiero que ustedes compartan este episodio con familias que necesiten escuchar. La verdad es que los chicos, Esdras y Vianelli, han dado, ¿verdad?, muchas técnicas y nos han hablado de una forma muy llana, muy fácil de comprender. Así que comparta, dele like a este episodio y nos veremos en una próxima entrega en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.